En 1931 se estrena Drácula, dirigida por Todd Browning. Esta película inició toda una franquicia de películas de terror a cargo de los estudios Universal. Es uno de los referentes de terror más importantes del cine clásico y gracias a la interpretación de Bela Lugosi como el mítico conde, su imagen se volvió un ícono del cine de horror. Pero resulta que Bela Lugosi no fue el único en interpretar al vampiro ese año, pues mientras que en el día se rodaba la versión que todos conocemos, por la noche se rodaba una versión en español de la misma película. Es decir, que el mismo año se estrenaron dos versiones de Drácula, la versión en inglés y otra versión en español, dirigida por George Melford y protagonizada por Carlos Villarías como el conde vampiro. Pero lo más curioso e interesante de todo esto es que al comparar las dos versiones, la versión en español es superior en técnica y lenguaje cinematográfico a la versión famosa de Bela Lugosi, aun cuando se usaron los mismos decorados y el mismo guión. En 1927, la película El cantante de jazz revolucionó el cine, pues fue el primer largometraje sonoro. Rápidamente este avance tecnológico fue mejorando y eventualmente el cine sonoro desplazó al cine mudo. Decididos a no dejar que las producciones hispanohablantes cautivaran a la audiencia de sus propios países, Hollywood se dio a la tarea de crear versiones extranjeras de sus películas, donde la misma historia era contada en diferentes idiomas. El ejemplo más destacado de este fenómeno fue el Hollywood hispánico. Así pues, durante el día, el reparto estadounidense filmaba sus escenas, y por la noche, en el mismo set y con los mismos vestuarios, el reparto hispano, conformado generalmente por españoles, mexicanos o chilenos, filmaban las suyas. Como ya mencionamos, durante este periodo fue hecha una versión en español de Drácula, así que echemos un vistazo a las diferencias entre ambas versiones. La primera diferencia que encontramos es la duración. La versión en inglés tiene una duración de 70 minutos, mientras que la versión en español dura 100 minutos. Además de esto, los productores de la Universal pusieron toda su atención en la versión de Browning, sugiriendo eliminar escenas o diálogos enteros, mientras que la versión de Melford no fue tan supervisada y esto le dio más libertad artística al director y a su equipo, permitiéndole al mismo tiempo apegarse al guión original. La versión en español contiene más violencia y contenido erótico que su contraparte en inglés, ya que las normas de censura que regían los estrenos en Estados Unidos no eran las mismas que regían internacionalmente. Por ejemplo, los dientes de Carlos Villarías son mostrados frente a la cámara, mientras que la mordida de Bela Lugosi es mostrada siempre desde una distancia prudente. También la ropa de la actriz principal en la versión española es más sexy y atrevida. La versión en español cuenta con referencias más directas a los muertos vivientes y a la sangre, además de unos terroríficos planos de los ojos del Drácula de Villarías. Debido a que el rodaje de la versión en español se llevaba a cabo en las noches, el equipo podía ver los dailies del rodaje en inglés y a partir de lo que veían, retroalimentarse, buscar qué funcionaba y qué no, para luego llevarlo a cabo en su propio rodaje. Esto trajo como consecuencia que en términos técnicos y de lenguaje cinematográfico, la versión de Melford es superior a la versión de Browning. Inclusive se podría decir que el hecho de grabar durante toda la noche hasta la madrugada trajo una atmósfera gótica al set de rodaje que logró impregnarse en el resultado final de la película. En la versión en inglés, la cámara se aproxima hacia el ataúd del conde. Cortamos a otros planos y luego volvemos para encontrarnos con la imponente y terrorífica figura de Bela Lugosi ya levantada del ataúd. En la versión en español encontramos una propuesta similar. La cámara se aproxima, cortamos, pero esta vez vemos a Drácula levantarse del ataúd, acompañado de efectos de humo que impulsan esa impresión fantasmagórica y sobrenatural del personaje. Mientras que en la versión en inglés el encuentro entre Drácula y Renfield consiste de varios cortes donde el elemento sorpresa es prácticamente nulo, en la versión hispana la cámara recalca el asombro de Renfield. Tras la entrada al castillo, se crea un dinamismo gracias a la reacción de Renfield frente a los murciélagos. Esta distracción permite que la sorpresa ante la presencia del conde sea más auténtica, y dicha reacción impulsa el movimiento de cámara para acercarse rápidamente a Drácula. En la versión en inglés todo transcurre de manera estática, no hay un elemento de asombro. En la versión en inglés, Van Helsing observa en el espejo de la cigarrera
que Drácula no se refleja, por lo que parece que Mina y el Dr. Seward están hablando entre ellos. En la versión hispana, se enfatiza en que algo sobrenatural está ocurriendo, pues pareciera que la mano de Eva está levantándose por sí sola, y ella reacciona a un ser invisible o fantasmagórico. Además de esto, la escena transcurre con un ritmo lento, se toman más tiempo para desarrollar las acciones y se agregan diálogos que le dan riqueza a las interacciones con Drácula. También la reacción del Drácula español es más agresiva cuando Van Helsing le muestra el espejo, seguramente una idea sugerida tras ver las grabaciones del equipo estadounidense. Finalmente, comparando la escena final, podemos confirmar la gran diferencia entre la violencia de la versión en inglés y la versión en español. La versión en español crea una sensación de urgencia y suspenso cuando Juan y Van Helsing no logran abrir la puerta al mausoleo de Drácula. Los ruegos de Renfield son también más terroríficos, más exasperantes. Su trabajo actoral supera a la versión en inglés y por ende su asesinato es más impactante. En la versión en español hay una narrativa más estructurada, la cual finaliza en un mejor clímax que termina con la salida del sol, completamente ignorada en la versión en inglés. A pesar de que la versión en español tenga un mayor trabajo de cámara, se tome más tiempo para desarrollar las acciones de sus personajes, sea más atrevida y sus diálogos permitan entender mejor la trama, hay un elemento que no podrá superar a la versión en inglés. La actuación de Bela Lugosi opaca a la de Carlos Villarías. Su acento húngaro, su mirada, sus movimientos, su atuendo, todo esto realza ese elemento exótico del personaje y permite que la imagen de Lugosi sea más terrorífica y por ende más icónica, pues no por nada, la imagen que conocemos de Drácula hoy en día viene de este hombre, un húngaro llamado Bela Lugosi.